Ok. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos ya en el webinar Diseño de Arquitecturas Ecológicas que hemos planificado con Carlos Rojas. Estamos muy contentos de que ya ha entrado alguna gente de Colombia y de Ecuador y pues directamente le damos la bienvenida a Carlos y de una la palabra para proceder con este tiempo en que vamos a compartir sobre la bioconstrucción. Gracias a todos. Carlos, bienvenido. Gracias, Piedad. Qué gusto estar con ustedes. Qué gusto volver a ver a Denise, a Piedad y a los nuevos que estoy conociendo, Viviana, Alfonso, Francisco. Es un gusto poder compartir con ustedes. Piedad me invitó a que hablemos de arquitecturas ecológicas y creo que antes de entrar como al tema mismo de la arquitectura como tal, me pareció importante hablar de los principios, ¿cierto? Y también digamos que en el taller, cuando estemos allí en Quito, vamos a, pues, a meter las manos en la tierra y vamos a ver la obra como tal, vamos a trabajar con las guaduas, con las maderas. Pero esta charla quise orientarla más como al principio, la filosofía que hay detrás de esto que vamos a hacer y por supuesto mostrarles algunos ejemplos de lo que hemos podido hacer. Entonces voy a compartirles una pantalla, una presentación. Voy a ir bastante rápido porque es una presentación que tiene muchos slides, muchas diapositivas. Entonces, pues voy a ir rápido para que no nos tome todo el día y ojalá podamos también pues tener preguntas. Me gustaría al final algunas preguntas. Si quieren pueden irlas escribiendo en el chat. Y yo estoy mirando el chat también y de repente puedo cortar e ir respondiendo las preguntas, ir integrándolas en la charla, ¿vale? Entonces, vamos a ver, arrancar esto desde el inicio. Entonces, yo vivo en una aldea que se llama Aldea Feliz, que hemos construido desde hace 12 años y la pregunta fundamental para nosotros es ¿qué nos hace felices? Para mí, cuando pequeño me hacía feliz hacer chozas con ramas en el bosque, como esta foto. Ese no soy yo, ese es otro niño que encontré por internet, pero que igual que yo tiene el instinto primario de hacer chozas, ¿no? Entonces yo hacía eso y me metía ahí y eso es un momento de felicidad plena para mí. Siguiendo ese instinto, pues yo hice caso y estudié en la universidad y en los colegios y fui un niño muy obediente, entonces terminé siendo un arquitecto y este fue mi primer proyecto, una casa enorme de concreto que tenía paneles solares y entonces la publicaron como una casa ecológica en la revista Casa Viva. Pero yo estaba muy joven, estaba empezando y todavía no entendía que verdaderamente estas casas, pues ya tenía como la intuición, pero pues en este afán uno de hacer cosas grandes y hacer cosas vistosas, pues no sabe la destrucción que está haciendo, ¿no? Entonces, pues esta casa me dio mucho trabajo, me llamó gente con mucho dinero a que le diseñara casas como esta, pero progresivamente pues me di dando cuenta que realmente la arquitectura es una de las acciones más violentas, es una de las profesiones y de las acciones que más violencia ejercen sobre la naturaleza. Escuché un dato hace poco que la cosa que más consume el ser humano después de agua. Entonces, si lo que más consumimos después de agua es concreto en este momento, pues eso nos da un indicio, ¿no? Si hubiera seguido un poco más el instinto libre sin la educación que me dieron, probablemente hubiera terminado haciendo estas chozas, o estas casas más naturales. Esta es una casa de indígenas de África. Y en esta casa podemos ver digamos que esta casa, lo que para mí significa es pues una casa 100% sostenible, ¿no? Esta casa indígena es 100% biodegradable, es 100% sismo resistente y
excede todos los estándares de construcción sostenible que se han inventado en el planeta, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos volver a aprender de lo ancestral y a retomar? Porque la arquitectura verdaderamente ecológica no es un invento nuevo. Nuestros ancestros ya lo hacían bastante bien. Entonces, lo que eso nos llama es a cuestionar el paradigma de éxito, ¿no? Estamos en una sociedad regida por el paradigma del éxito en la cual alguien que tiene mucho estrés, trabajos celulares y está metido en un trancón en una gran ciudad se supone que es exitoso, aunque esté enfermo de estrés, y una persona que no necesite carro o no tenga carro no es exitoso. Eh, pero realmente todo este absurdo obedece a un paradigma equivocado. Estamos eh, ayudando con la arquitectura, si la hacemos arquitectura como moderna, como estas casas gigantes. Esta casa puede costar $1.000.000 o algo así, y aunque tenga paneles solares, pues la destrucción que se hizo en CO2, en contaminación del agua, en construcción de metales, en fabricación de los cementos, es algo brutal. La construcción, la sola fabricación de un bulto de cemento genera 50 daños diferentes al medio ambiente, y la sola construcción de una varilla de construcción, de una varilla de acero, genera otros 50 problemas ambientales. Entonces, cuando ustedes ven esta chocita aquí indígena, esas maderas, no generaron ningún problema ambiental en su fabricación, sino que generaron beneficios ambientales. Una planta, sea un árbol, una guadua o un chamizo de producción de madera, puede estar generando alrededor de 40 beneficios ambientales. Entonces, la diferencia entre estas dos casas es como, esta tiene 100 formas de destrucción del medio ambiente y esta tiene 40 formas de protección del medio ambiente, porque estas plantas con las cuales fueron construidas estas casas indígenas capturan CO2 de la atmósfera, evitan, repelen, digamos, no tienen una acción de absorción del calor tampoco del sol, cosa que sí tiene el concreto. Es biodegradable, o sea que su materia no genera contaminación química. Y además fue casa de por lo menos 40 especies de animales, entre pájaros, mamíferos, insectos, etc. Entonces, lo que hemos buscado es hacer una síntesis entre lo moderno y lo ancestral, eh, y esta fue mi primera casa. Yo construí esta casita aquí en la Ecoaldea para venirme a vivir a ella. Es una casa construida con bambú y tierra, predominantemente. Tiene un poco de piedra en la parte de abajo y muy poco cemento como para las bases. Pero pues está construida principalmente de bambú y tierra, y tiene vidrio, que es un material industrial que vendría a ser como esa mezcla de lo moderno, que estaría presente en el vidrio, digamos también las tecnologías como el Wi-Fi, etcétera. Entonces, la historia de esta casa y la razón para mostrarla no es que sea extraordinariamente diferente a una casa convencional, sino que el proceso de hacerla y la organización comunitaria que hay detrás de esta casa es lo que la hacen excepcionales. Mientras que una persona tendría que gastar más o menos en pesos colombianos, unos 200 a 300 millones de pesos colombianos, en comprarse un territorio tan bello como el de Aldea Feliz para poder hacer una casa. Nosotros nos asociamos y de forma colectiva logramos comprar el territorio y logramos también construir nuestras casas de tal forma que los precios los logramos bajar a un 10% de ese costo. Entonces, digamos que esto también lo que nos lleva a decir es que la arquitectura pues no es solo la casa misma, sino la organización social que haya detrás de ella, que puede, como en este caso, crear una una calidad de vida por un costo muy bajo. Esta casa, que parece sacada, no sé, parece un spa un ecolodge, parece por ahí de alguna selva costarricense. Esta casa, pues, es una gran calidad de vida. Miren, tengo una tina, una ducha calentada con energía solar, muy bonita, un baño abierto a la naturaleza. Es como 5 estrellas, pero el costo es inferior al costo de una vivienda de interés social en Bogotá.
¿no? Entonces puede uno vivir en una casa así de bella por un costo inferior a las cajas de bocadillos de ladrillo que el gobierno vende en las ciudades. Entonces, siguiendo con el tema de la felicidad, hemos llegado a entender también en este proceso que todos los hábitats visibles, todas esas arquitecturas que finalmente emergen, que son como las ramas del árbol, obedecen a una formación de unas estructuras invisibles. Es decir, que el arquitecto no solo debe pensar en la forma de la casa y sus materiales y sus funciones y su estética, sino que realmente hay que entrar a ver cuál es la estructura invisible que crea esa realidad visible. Y esas estructuras invisibles nosotros las hemos encontrado que surgen alrededor de 4 espacios principales de construcción de comunidad. Uno que es la gestión emocional, que es que los seres humanos aprendamos a escucharnos desde la emoción, revalorar la emoción, ¿no? Como podernos hablar realmente desde lo que amamos y desde lo que nos emociona, desde lo que nos motiva, porque ese es el motor fundamental. Arriesgarnos a la creación colectiva, que es poner un papel en blanco alrededor del cual todos podemos aportar. No es que el más genio dice cuál es su idea y todos los demás estamos de acuerdo, sino es más como el papel en blanco en medio de la comunidad. El autogobierno, que es que las comunidades podamos, y los grupos que estemos construyendo viviendas, ecoaldeas, cohousings, barrios, comunidades, aprender formas de gobernarnos a nosotros mismos, y esa es como la dimensión mental. Y la celebración, que es la dimensión espiritual, es la ritualidad y es hacernos cargo de esa conexión con lo trascendente y con el misterio. Entonces, estos 4 espacios de construcción de comunidad obedecen en la tradición indígena a las 4 direcciones de nuestras malocas tradicionales, que son la puerta oriental o del aire, que es la puerta del gobierno, la puerta norte de la tierra, que es la que nos invita a la acción colectiva, a la minga, al trabajo conjunto, la puerta del agua, que es la puerta de la gestión emocional, del hablar desde el corazón, y la puerta sur, que es la puerta del fuego, que corresponde a la dimensión de la celebración y el reconocimiento. Entonces, esta es como una matriz de 4 direcciones que nosotros consideramos mucho en el diseño de las comunidades. Y cuando decimos, bueno, pero es que íbamos a hablar de arquitectura, ¿por qué no estamos mirando fórmulas para revolver el barro o formas de cortar una guadua? Es porque antes de entrar ahí, debemos ser conscientes que al revolver ese barro o al cortar esa guada, estamos trabajando en estas 4 dimensiones, estamos creciendo de forma integral. Entonces, las necesidades humanas son las mismas de todos nosotros, de todas las personas, digamos que tenemos unas necesidades humanas fundamentales que son iguales. Lo que es diferente entre nosotros son las estrategias para resolverlas, ¿cierto? Entonces, hay unas estrategias que nos ha enseñado la modernidad y la academia, hay unas estrategias que nos enseñan la ancestralidad, la recuperación del conocimiento antiguo, y hay como una síntesis en la mitad, que es lo que yo llamo la arquitectura ecológica o la arquitectura no violenta, porque yo creo que en este es momento de una reflexión bien profunda en que ingenieros, constructores y arquitectos reconozcamos que la arquitectura, que la ingeniería, que la construcción en general es violenta, que genera una gran violencia, ¿no? Y he estado como muy conmovido por un dato que salió aquí en Colombia hace poco en el periódico, y es que siendo un país tan violento en el cual hay 14.000 asesinatos al año por temas de violencia, ¿sí? Y por temas de guerrillas, confrontaciones, grupos paramilitares, todo esto, el año pasado en Colombia hubo 14.000 muertos, lo cual es terrible y lo cual pues nos debe mover el corazón, pero alguien hizo el cálculo de cuántas personas mueren por causas de contaminación ambiental y le sumaron 17.000. Entonces, esto me conmueve mucho porque es como la comprobación de que la arquitectura es violenta, y no solo la arquitectura, sino la ingeniería, el diseño de los espacios públicos y otro montón de campos del conocimiento. Entonces, ¿cómo diseñamos nuestro hábitat para hacerlo menos violento?
La mejor respuesta que yo he encontrado para esto es que usemos, que nos enfoquemos en satisfacer las 9 necesidades humanas fundamentales. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de comunicación no violenta, toda la gran estrategia de la comunicación no violenta es precisamente aprender a hablar desde la necesidad y a reconocer la necesidad del otro. Entonces, Manfred Max Neef hizo el trabajo para nosotros de resumir cuáles eran las necesidades humanas fundamentales y él encontró estas 9. Estas 9 necesidades tienen una característica, es que son universales, que todos los seres humanos nos caracterizamos, no importa nuestra edad, nuestro género, nuestra condición sexual, de origen, económica, por más rico, millonario o pobre que sea cualquier ser humano, necesita estas 9 cosas. Entonces, la arquitectura debe obedecer a estas 9 cosas, es así de sencillo. Y como ustedes pueden ver, en ninguna parte dice necesita carro o necesita dinero. No, la gente no necesita dinero, la gente necesita subsistencia y protección, por ejemplo, ¿no? Que tienen mucho que ver con el dinero, pero es diferente. Entonces, los procesos para crear nuestras casas, si logramos que cumplan con estas 9 necesidades, que satisfagan esas 9 necesidades, pues estamos haciendo algo que llama Manfred Max Neef los soluciones sinérgicas, o sea, una solución que no da una sola respuesta, sino que con una sola acción damos 9 o 10 respuestas, ¿no? Y ese también es el principio de la permacultura. Estaríamos aquí coincidiendo con uno de los principios de la permacultura, que es hacer acciones que tengan, que sean con una sola respuesta, doy solución a muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un banco comunitario para madres cabeza de familia, por ejemplo, un sistema de ahorro comunitario para madres cabeza de familia, o por ejemplo el proyecto que está haciendo Alfonso que es generar un desarrollo sostenible con la comunidad, pues con una sola cosa que hagas de estas ya estás apoyando subsistencia, protección, participación, afecto, entendimiento, identidad. Pero hay unas de estas dimensiones que no vienen en las soluciones convencionales, ¿no? Por ejemplo, un banco pues te podrá ayudar en una o dos de estas cosas, pero no necesariamente te está dando identidad o afecto. Esto te lo da la comunidad. Y esto nos lleva pues a entender que el ser humano pues es interdependiente y que esto es un dato científico que me gusta botarle cada vez que puedo a la gente, y es que el 70% de las razones por las cuales los seres humanos se dicen ser felices son razones interpersonales, es decir, que son nuestras relaciones con la comunidad, con la familia, con los niños, con la novia, con los papás, lo que nos hace verdaderamente felices o verdaderamente desdichados. Es decir, que nosotros deberíamos estar poniendo el 70% del esfuerzo de nuestras vidas o del tiempo de nuestras vidas en tener relaciones saludables. Y luego el 30% es todo lo demás, el éxito profesional, la capacidad de hacer dinero, bueno, muchas de estas cosas. Entonces, bueno, esta es la forma en que en Aldea Feliz hemos trabajado estos temas. Ahí está en el Cusmoy la identidad, el involucrar a los niños en la creación de los espacios. Ahí está Cucú, mira, Cucú, ahí estás tú. Entonces, el entendimiento, ¿no? El poder sentarnos realmente a entender el mundo, ¿no? Sentarnos a entender qué está pasando en el mundo y poder entender lo que estamos haciendo. Estamos construyendo una casa, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué función tiene esto? ¿Por qué la vamos a hacer de madera y no de concreto? ¿Por qué de metal? ¿Por qué cada cosa, ¿no? El entendimiento es súper importante. El afecto es fundamental. La diversión es fundamental, ¿no? Es como que, no, pues ni para qué construyamos si no nos vamos a divertir. Esto es fantástico, ¿no? Es como el niño que les mostraba la foto al inicio con las ramitas, pues la arquitectura tiene que seguir siendo un juego para todos. La subsistencia, y la subsistencia tiene mucho que ver con el lograr que las casas no solo sean casas para esconder seres humanos del frío y de la lluvia, sino que sean casas productivas, ¿cierto? Entonces,
cuando pensamos que la arquitectura obedezca y responda a la subsistencia, pues necesariamente la casa está conectada con las huertas, está conectada con sistemas de reciclajes de agua, está conectada con sistemas de protección de su entorno y se vuelve un elemento regenerativo de su entorno y no un elemento destructivo del entorno como es pues la arquitectura convencional. Es un ejercicio de libertad, ¿no? De libertad y de expresión, ¿no? Entonces, eh, es maravilloso que las personas vean en su casa algo así como la escultura más grande que van a hacer en sus vidas. Y entonces, pues si es la escultura más grande que voy a hacer y es además una de las inversiones más grandes, buscar que tenga un significado y que las personas participen en su diseño. Esta es mi hermana cuando está construyendo su casa con su esposo que está allá abajo sin camisa y construyendo la casa. La protección, ¿no? La casa que se está construyendo allí para el bebé y, por ejemplo, en esa foto están resumidos las 9 necesidades humanas básicas, las 9 necesidades fundamentales están ahí siendo cuidadas. Está el bebé siendo cuidado, está el papá construyendo la casa. Y bueno, esto, una segunda clave, así voy a 1000, pero es para que contarles muchas cosas. Una segunda clave es abrir el diálogo para crear nuevas visiones de mundo, ¿no? Acabamos de salir de una ronda de conferencias muy bella de la Red Mundial de Ecoaldeas con todos los genios del pensamiento ambiental y básicamente creo que todos insisten en que es necesario en este momento estar más abiertos que nunca a crear nuevas visiones de mundo entre nosotros, ¿no? A reinventar. Y en esa reinvención puede ocurrir algo que Einstein llamaba los milagros. Entonces él dice pues que no debemos pensar que solo se necesitan milagros imposibles, sino que podemos pensar que un milagro es aquello que sucede cuando cambiamos nuestra visión de mundo. Entonces, si esto que vamos a hacer con la arquitectura nos ayuda a cambiar visiones de mundo, pues también es fantástico. Para entender un poquito cómo se puede cambiar una visión de mundo, pues me gusta citar a Sartre, que dijo que el significado de las palabras es construido por el ser humano, y yo creo totalmente en eso, no está predeterminado. Simplemente la palabra es un signo con el cual se construyen frases, con el cual discursos, con el cual narrativas y metanarrativas que son como las visiones del mundo, son aquello que creemos que es la realidad. Y finalmente un grupo decide crear esas metanarrativas y las crea a su acomodo. Entonces estamos en un mundo en el cual un grupo poderoso ha creado unas narrativas para decidir lo que es verdad o lo que no es verdad, y ya incluso pues con un descaro tan increíble, pues que ya estamos es como en la era de la posverdad y cualquier cosa a fuerza de repetirse se intenta volver realidad cuando no lo es. Pero esto también nosotros, si lo entendemos, lo podemos usar a nuestro favor, y es que nosotros también podemos construir nuestras verdades, podemos construir nuevas visiones de mundo y podemos convencernos y convencer a otros también de una visión más humanista o más conectada también con la naturaleza. En lo filosófico, el ser humano ha tomado básicamente 3 posiciones con respecto a la naturaleza. La ha visto como espíritu, como recurso o como objeto. Entonces, la arquitectura que nosotros queremos, pues se inscribe en la visión de la naturaleza como espíritu. Es decir, necesitamos entender que cada ser vivo de la naturaleza y cada instancia natural, cada lago, cada montaña, cada río, cada fuerza en la naturaleza tiene valor intrínseco, que es válida por sí misma y que no necesitamos otorgarle un precio ni un valor, sino reconocer su valor propio. Entonces, esa es la posición de la ecología profunda, de la ecología social. Bueno, voy a pasar esto porque no quiero demorarme más, quiero mostrarle unas fotos. Entonces, pues bueno, la tercera clave es construyamos entonces hábitats sinérgicos, ecoaldeas, comunidades que puedan tener esa misma integralidad de la cual venimos hablando. Hola Walter, bienvenido, me alegra verte.
Entonces, un ejemplo de estos hábitats sinérgicos es la autoconstrucción, ¿no? Y es algo que vamos a hacer con Piedad en Ecuador, que ya empezó Piedad a hacer su casa, y vamos entonces en este taller a darle un empujón muy fuerte a esa autoconstrucción. Y la autoconstrucción es maravillosa porque, si ustedes se dan cuenta, garantiza subsistencia porque está creándole una casa a una persona, protección porque pues Piedad va a estar protegida de la lluvia y los elementos por muchos años, participación, porque entonces se van a afianzar más lazos de amistad y se va a generar también mucho aprendizaje, diversión, porque pues si logramos que Piedad no se estrese mucho con la construcción, pues se va a divertir mucho en el proceso de crear con otros y de ver surgir ese sueño. Afecto, porque pues esto estrecha lazos de afecto durante el proceso. Realmente lo hacemos grupos de seres humanos que nos apreciamos, nos queremos, nos ayudamos y entonces vamos a construir esa casa. Va a generar entendimiento, por ejemplo, con el curso que vamos a hacer, es decir, vamos a generar conocimiento, las personas van a entender un poquito más de qué se trata la construcción ecológica y todo este movimiento. Es una oportunidad de creación. Estás creando tu mini universo, tu identidad también, porque es una casa particular que no se va a parecer a ninguna otra y es un ejercicio de libertad. Entonces, autoconstruir una casa es un ejercicio que reúne las 9 necesidades humanas fundamentales. Debería ser un ejercicio mucho más premiado, promovido y felicitado porque pues tiene todas las condiciones para darnos felicidad. Esa es una foto de la casa en la que vivo ahora, que fue construida pues con mi familia y con más o menos unos 60 voluntarios diferentes que pasaron durante un par de años por allí. Ahí hay una foto de algunos de los chicos que pasaron, ahí hay chicos pues de Argentina, de Chile, de Europa, de Hong Kong, vinieron y me ayudaron a pegar cosas. Entonces, pues es una gran oportunidad. Las ecoaldeas son otra alternativa, otra solución. Este es el mapa de Aldea Feliz, donde yo vivo. Es un territorio de 3 hectáreas comprado por una asociación de personas y que tienen su propio sistema de autogobierno basado en la sociocracia. En este lugar, pues nos sentamos en círculo a tomar decisiones. Ahí hay un ejemplo como de un círculo de sociocracia en el cual el círculo interno está tomando decisiones para toda la comunidad y el círculo externo está observando. Tenemos una cocina comunitaria que lleva 12 años de funcionamiento y que nos permite pues encontrarnos al mediodía, almorzar juntos. Eh, Nos permite también reducir bastante nuestros gastos de alimentación, de neveras, de preparación, de estufas, de combustibles. Y después no hay ejercicio más ecológico que el compartir, ¿cierto? Es un lugar donde se han hecho un montón de encuentros y también donde algunas vidas han tomado caminos, como esta pareja bonita que se conoció acá y ahí se están casando con la abuela Matilde. Es un lugar donde también hemos creado un proyecto pedagógico para nuestros hijos. Este año arrancamos una nueva versión que se llama Villa Colibrí y donde hemos construido pues nuestras casas con algunas tecnologías ecológicas. Esta es la foto de la sala de mi casa. Esta casa fue construida con bambú, estructura de bambú, reciclaje de botellas y también botellas PET rellenas de basura que están dentro de los muros. Tiene las paredes internas hechas de papel machacado, de papel periódico. Y bueno, una serie de experimentos usando tanto reciclaje como materiales renovables, ¿no? Mucha madera, en el caso en que no podíamos usar reciclaje, ¿no? Este es el solarizador de la casa. Ponemos el agua al sol y si pones el agua al sol por 6 horas, pues ya tienes un agua potable, ¿no? Y esos son el tipo de tecnologías suaves o tecnologías apropiadas pues que no cuestan mucho, ¿no? Una botella de esas cuesta 8.000 pesos y puedes ya tener un sistema de potabilización de agua. Estas son otras fotos de la vivienda, del sanitario ecológico, de la escalera aprovechada
el espacio para volverse el lugar de almacenamiento de los alimentos. Y bueno, esta es la red de la cual hacemos parte, de la cual Piedad está en este momento también como representante allá en Ecuador, estamos también, yo estoy de embajador de la red, y bueno, hemos sido parte activa aquí en Colombia de este núcleo, tratando de comunicar, compartir y estimular a que las personas pues inicien este tipo de proyectos, ¿no? Estas son fotos de aldeas que voy a ir muy rápido. Este es Pinghorn en Escocia, que son pues maestros en muchas de las áreas de la sostenibilidad. Este es Kibbutz Lotan en Israel, también haciéndolo desde allá. Torre Superiori en Italia. En Senegal tenemos 14.000 aldeas tradicionales que están aliadas con la Red Mundial de Ecoaldeas para aprender sobre piscicultura y aprender sobre el manejo del agua para tener soluciones de agua y de producción de peces simultáneas. Esto es SEG en Alemania, una comunidad que ha sido líder mundial en las soluciones sociales, ¿no? Ellos nos han enseñado sobre resolución de conflictos a el resto de las ecoaldeas del mundo. Bueno. Y luego surgió otra posibilidad, ¿no? Que estuvimos trabajando en los últimos 3 años, que son las villas permaculturales, ¿no? Que también son respuestas integrales, que no buscan como simplemente responder desde un solo lugar, sino tener soluciones que respondan en todas las dimensiones que venimos mirando y a todas estas necesidades que venimos planteando. Entonces, una villa permacultural es, digámoslo así, como una urbanización o un condominio que se vende al público. En este caso, digamos, sale y empieza a competir con el mercado inmobiliario, y la gente escoge, ¿no? Si comprarse un apartamento normal o una casa de condominio normal o irse a una villa permacultural. Y la villa, pues, tiene todos los principios de la permacultura aplicados a ella. Entonces, en esta villa, por ejemplo, tenemos, a ver, yo les ilumino un poquito acá, tenemos en esta parte las casas que están concentradas para generar como un menor impacto en el terreno. En vez de canchas o zonas de diversión activa, hay una gran huerta rotativa que produce unos 40 clases de vegetales, una biopiscina, un sistema de filtración biológico del agua para la piscina, una fábrica, una biofábrica o fábrica de abonos para las huertas, un bosque que se conserva alrededor de la quebrada para cuidar la quebrada, pero también es un bosque que tiene algunas especies sembradas productivas, y luego toda una zona de producción vegetal, agricultural, en la cual hay comida para los animales, y hay animales, hay peces, hay gallinas y hay cerdos. Entonces, cuando una persona compra un título de esta villa, no solo está comprando una casa, sino está comprando una acción de toda la finca, lo cual le garantiza acceso a los peces, a las gallinas, a las frutas, a los productos que genera la finca. Entonces, digamos que esta es otra forma de aproximarnos otra forma de solucionar las mismas necesidades, ¿no? Vamos a ver si avanzo con esto. Estas son fotos ya de la villa construida. La villa no tiene pasto, por ejemplo, si ustedes pueden ver, tiene plantas que son de cobertura y plantas productivas, pero no hay casi plantas decorativas, ni pastos, sino que, por ejemplo, estos son forrajes leguminosos que nutren la tierra, y las decoraciones de las casas son pues bananos, naranjas, limones, y plantas que tienen una función productiva dentro del entorno. La arquitectura pues está hecha en madera cultivada, no madera de bosque, pues un principio fundamental es no talar los bosques actuales y los bosques antiguos que están llenos de especies pues que debemos proteger, sino más bien usar los pinos cultivados, las tecas, bueno, cualquier tipo de madera que esté siendo cultivada de una forma, ojalá sostenible. También los cultivos de madera pues tienen sus limitaciones, pero digamos que eso comparado
frente a la producción de cementos o producciones de metales, pues es muchísimo más sostenible y beneficioso para el medio ambiente usar las maderas. Las paredes de estas casas fueron hechas con tierra, y bueno, y pues algunos materiales industriales como el material de cubierta o el metal de las canales pues también está presente para garantizar pues una durabilidad de estas casas, ¿no? En el diseño pues allí digamos que hay unos principios arquitectónicos de arquitectura ecológica que son interesantes, ¿no? Como por ejemplo levantar la casa para meter el carro debajo y no darle un espacio tan privilegiado al carro, pero al mismo tiempo ganar una visual sobre el entorno. Creo que fue un acierto bonito. Es algo que muy usado en Ecuador, ¿no? En la costa ecuatoriana están muchas de estas viviendas palafíticas tradicionales de la gente, son muy hermosas. Esto sería como una versión parecida. Se parece esto mucho a esas casas de la costa Manabí. Este es el vivero en proceso ahí de construcción. Los plátanos, ese círculo de plátanos es un círculo que está recibiendo las aguas grises de esa casa. Entonces, ahí se ve como un peladito en la tierra. Entonces, pues hay un sistema diseñado para que las aguas grises de la casa vengan a este círculo de plátanos y sean los plátanos los que procesan estas aguas grises. Entonces hay una reintegración constante y generosa de las aguas que usa la casa al sistema. Estas casas tienen sanitarios secos, la mayoría de ellas, y dos que no tienen sanitarios secos, pues tienen sanitarios de agua con un proceso de lombricompost o vermicompost, que son cajas que pueden procesar las materias fecales humanas y convertirlas en abono. Estas son tecnologías que ya existen y que son pues muy fáciles de implementar. Entonces, pues bueno, esta es como la charla. Cuéntenme, me encantaría entrar a ver un poquito más de sus intereses, de sus preguntas, de sus inquietudes, si quieren que profundicemos en algún tema y por supuesto verlos y encontrarlos en el taller que vamos a hacer con Piedad en Ecuador. Entonces, muchas gracias. Aquí les dejo también los vínculos si quieren de pronto anotar mi correo, mi teléfono o algunas de las páginas web de las organizaciones de las que hemos hablado. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a parar de compartir la pantalla. Si puedes hacerlo, porfa, para verte eso. Y gracias. Y yo, pues, pido a las personas que quieran hacer alguna pregunta que puedan hacerlo también vía chat. Entonces, a Carlos Zurieta, que también le damos la bienvenida. Le voy a poner mute un momento y antes vamos a hacer una pregunta un poco como direccionando hacia lo que va a ser también el taller. Hemos estado hablando también de la visión de la bioconstrucción, ¿no? Como que incluye estos procesos cooperativos, que incluye también el divertirse, incluye todas estas necesidades que yo quiero decir también que pues sí las estamos viviendo aquí en la construcción, también con el voluntariado, ¿no? Y el voluntariado es algo muy especial que nos hace compartir con muchas personas y poder llegar a estos afectos. Y un poco saliendo de eso y llegando como un poco más a lo que es materiales y técnicas de bioconstrucción, que es también un poco el contenido del curso. Entonces quería preguntarte sobre esto, ¿no? En general, cómo vamos a pasar de lo que es materiales, técnicas y diseño, y esta visión de que el diseño no tiene que ser un arquitecto nomás el que puede asistir al curso, sino que el diseño puede estar involucrado, pues el dueño de la casa, puede ser también para personas que están empezando este camino. Eso, Carlos. Vale, pues sí, tienes razón.
lo que nosotros queremos es que las personas se animen a construir aprendiendo técnicas básicas ecológicas. En Colombia, por ejemplo, ya hay unos manuales muy sencillos de construcción sismo resistente para casas de un piso que están homologados, digamos, por las normas colombianas y que una persona puede construir una casita de guadua de un piso y no necesita, digamos, que haya un estudio estructural, sino que ya hay, digamos, unas formas sencillas de construir, ¿no? Y de solucionar las construcciones, incluso de que tengan permisos legales, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante, como motivarnos a construir. La idea, ojalá, es que más bien logremos que los arquitectos pues se vuelquen a trabajar con la gente, ¿no? No que la gente trabaje sola, porque pues es absurdo habiendo tantos arquitectos que también la gente esté construyendo sus casas solos, ¿no? Y un poco de arquitectos ahí sin trabajo, no, pues eso no tiene sentido. Es más bien tenemos que trabajar en equipo, ¿sí? Entonces yo valoro mucho también la condición y la sabiduría que tiene un arquitecto y la formación. Simplemente tenemos es que darle la vuelta al, al concepto, ¿no? Y darnos cuenta que la arquitectura que estamos haciendo es violenta, que la arquitectura que estamos haciendo usando concreto y usando metales y usando aluminios y usando materiales que cuando llegan a nuestras manos ya han generado una gran destrucción. Entonces deberíamos negarnos a usar esos materiales, ¿sí? Si yo recibo unos bultos de cemento, por más maravillas que yo haga con esos bultos de cemento, pues no voy a quitar el daño que ya hicieron, ¿sí? El daño ya está hecho cuando yo compro un bulto de cemento, cuando compro un ladrillo cocido, un ladrillo arcilla recocido, o cuando compro hierro, cuando compro aluminio, ahí ya en ese momento, por más genio que sea el arquitecto, ya acaba de cometer un crimen ecológico. Entonces, la idea es como más bien hacernos conscientes de eso y empezar a trabajar con materiales que no son crímenes ecológicos, sino son materiales que son beneficios ecológicos. Porque es que lo más maravilloso es que los hay, ¿no? Y que lo absurdo es como no saberlo. Es cuántos beneficios ecológicos provee una planta de bambú, ¿no? Se calcula que hay por lo menos 40 especies que viven en ella, que son las plantas que más oxígeno provee a la atmósfera. Se sabe que nos puede generar silicio para nuestras huertas, se sabe que captura CO2 de la atmósfera a una gran velocidad, sabemos que es una planta con el crecimiento más grande dentro de las maderas, es decir, que una persona puede en su vida sembrar guadua y efectivamente con esa misma guadua que sembró luego 10 años más adelante construirse una casa. Entonces, entonces es conocerlo y es entusiasmarnos y es motivarnos por hacerlo y con ejemplos como el que vamos a hacer de tu casa en Ecuador, pues ver que es posible quitarnos los miedos pues de que estas casas son de menos calidad cuando en realidad son de una calidad superior a las casas de materiales industriales. Entonces, sí hay una conciencia y un trabajo muy grande que hacer con los materiales. Otra conciencia, digamos, de social, que es como tu invitación de involucrarnos dentro de la construcción para satisfacer todas esas necesidades humanas que puede implicar de pronto dejar de trabajar un poco, ¿no? De pronto dejar de trabajar un poco en lo que siempre hacemos y dedicarle un poco de tiempo a la construcción de nuestra casa como una fuente importante de bienestar y de felicidad. Gracias, Carlos. Tengo a Carlos Isurieta con la mano levantada. ¿Quieres hacer una pregunta? A ver, voy a quitarle el mute. Carlos Isurieta. Sigue, por favor. Hola Carlos, hola Alfonso, hola Piedad. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto por este medio, pero el sábado creo que ya nos vamos, nos vemos. Súper. Sí, una pregunta. Quito, el Ilaló está a 2.400 metros de altura. ¿Cómo reacciona el bambú a esa altura? Bien, el bambú ha resultado bastante
bastante flexible con las temperaturas y con las alturas, es decir, lo podemos usar en pisos térmicos fríos, templados, calientes, húmedos, secos. Realmente tiene un muy buen comportamiento. En general, con los bambús y las maderas, lo ideal es darles un tiempo de aclimatación, ¿no? Básicamente las maderas o cualquier tipo de material vivo sale de un estado con una temperatura y una humedad donde creció, y luego va a transportarse a un lugar con otra temperatura, otra humedad, donde va a ser usado en construcción. Va a sufrir un proceso de aclimatación, que eso puede implicar en algunos casos que se expanda y en otros que se contraiga, y simplemente debemos es como cuidar de ese proceso. Y cuidar de ese proceso significa, por ejemplo, buscar que los bambús y las maderas estén siempre a la sombra, que no les dé el sol directo, que no tengan demasiada humedad en su entorno, sino que tengan más bien un proceso de balanceo sencillo, que básicamente, digamos en términos coloquiales, tenemos que tenerlos a la sombra lo más posible, no quiere decir que no les pueda dar sol, tenemos que protegerlos de la humedad excesiva y tenemos que ponerles un protector solar lo más pronto posible una vez armado. Es una pintura especial que tenga filtro de rayos ultravioleta, que pues eso sí para cualquier altura pues va a ser algo indispensable para que las maderas nos duren mucho tiempo. Muchas gracias. Walter Martínez, también tienes una pregunta. Hola, no, buenas a todos y creo que llegué un poquito tarde, pero encantado. Gracias a Denise por la invitación, por haberlo compartido. Es solo un comentario, me llegó mucho la frase de Carlos, que yo soy arquitecto y creo que se trata de un aprendizaje mutuo entre los arquitectos y los no arquitectos para una causa común, donde lo más importante tal vez es desrigidizar. Creo que ya pasó la época en que de esa tensión en que los arquitectos luchábamos contra los pobres víctimas, y cada uno quedaba frustrado, y creo que el que tanto se involucra un arquitecto es una decisión absolutamente flexible. Puede ser, hay personas que dicen hágamelo todo con estos criterios, o sencillamente apóyeme en ciertas cosas. Lo único que me parece a mí que es clave es que construir ecológico no sea construir mal, porque duele en el alma cuando uno ve que ideas muy lindas a veces se echan a perder con el tiempo porque la cimentación no fue la mejor, porque estructuralmente no había la conciencia. Entonces creo que es una bellísima proceso de aprendizaje donde todos flexibilizados estamos aprendiendo, tanto clientes como arquitectos, en un solo equipo. Era ese como un comentario nomás. Gracias, Walter. Carlos, ¿quieres comentar algo? No, gracias, Walter, me alegra verte. Qué chévere verte nuevamente. Y no, pues de acuerdo con Walter, es un trabajo en equipo y tenemos que contar en lo posible con esos arquitectos que, como Walter, que lo conozco muy bien, que están dispuestos a trabajar con la gente y a buscar nuevas soluciones, ¿no? Y a cuestionarse pues lo que uno ha hecho de cierta forma tradicional. Pues creo que pues estamos en un momento del mundo en el que lo más interesante, lo más bonito, lo más emocionante y lo más responsable es experimentar con formas no destructivas de construir nuestras casas. Pues gracias, no tengo más preguntas por ahora. Ah, sí, tengo a Viviana. Sigue, Viviana. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Muchísimo gusto. Yo me encuentro aquí en Ecuador. Vivo aquí hace 15 años, también soy colombiana. Y bueno, te digo que la verdad agradezco mucho toda esta información. Es un tema que viene resonando ya hace un tiempo, realmente desconocida de todo esto, solamente como el resonar del corazón viene ahí. He estado como mirando por dónde investigar este tema, porque pues bueno, yo viví en Bogotá, aquí vivo en Tumbaco, y pues es un sitio muy bonito y muy especial. Estoy cerca del Ilaló, y pues obviamente todo este tema de la ecología me llama la atención.
Y bueno, estoy como en ese tema también de investigar esos procesos. Este tema de villapermacultura me pareció pues muy interesante, y también lo de las ecoaldeas. Tenía una inquietud, pues ahorita tengo como tantas cosas así con todo esto que nos contaste, porque para mí realmente es algo nuevo. Y nosotros tenemos un terreno por Vicente, San Vicente es cerca a Mindo más o menos. Esto es más como tropical, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, hay el tema del bambú, en el cuidado, por ejemplo, cómo se realiza, esto hay que hacer, porque eso es algo que también nos inquietaba como con mi esposo, ¿no? Sí, 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 la gente tiene miedo como del mantenimiento de las casas ecológicas, de las casas de madera, de bambú. Y pues yo creo que no hay que tenerle miedo, es como hay que entender la naturaleza del material. Lamentablemente no, creo que no sé si es que se ha perdido o es que no ha habido una cultura de aprecio por la madera que digamos, por ejemplo, en otras culturas como la japonesa, pues sí hay un muy alto aprecio por la carpintería, por las maderas. Nosotros aquí en Colombia y en Ecuador hemos aprendido que eso es como de pobres, como a tenerle miedo. Pero la verdad es que nosotros en Colombia y en Ecuador tenemos maderas preciosas, es decir, maderas de muy buenas calidades. Tenemos los bambús más resistentes del planeta, están aquí en nuestros países, podemos usarlos con mucha confianza. Lo que tenemos es que aprender a hacer las cosas bien hechas, ¿no? Aprende, como decía Walter, que las casas ecológicas... pues no, la gente no se decepciona después porque una casa ecológica pues mal hecha, con una mala cimentación o un mal techo, pues claro, se deteriora rápido, porque si a la madera o al agua a la madera le entra agua o le entra sol en exceso, pues se deteriora, ¿no? Es una realidad del material. Pero eso lo que significa es que un buen diseño va a tener un muy buen techo y unas muy buenas bases, ¿cierto? Para que la madera nunca esté en contacto ni con la humedad excesiva ni con el exceso de sol. Contamos ahorita, les contaba este tema de las pinturas con filtros solares, es algo muy reciente, es algo de los últimos 10 años, pero que una madera con filtros solares, una ventanería de madera, por ejemplo, me puede estar aumentando la durabilidad, pues, por décadas, ¿no? Respecto a lo que fueron las casas de madera de nuestros padres o de nuestros abuelos, que fueron o mal pintadas porque les echaron lacas o esmaltes o barnices que deterioran la madera, o simplemente nunca se les echó nada, ¿no? Entonces, pero ahorita tenemos, digamos, unas nuevas tecnologías desarrolladas en los últimos 10 años que hacen que las maderas puedan durar muchísimo más tiempo. Las tecnologías de inmunización también han avanzado muchísimo. Es decir, la construcción con madera no es un área del conocimiento que se haya quedado como en la antigüedad, sino esto se sigue investigando. Hay avances pues muy grandes en la construcción con madera, y es ponernos al día con ese trabajo, y una casa de madera puede durar cientos de años y puede ser supremamente agradable, de buen precio, económica, y además, digamos, de cumplir todos los beneficios normales de una casa, pues te puede dar la satisfacción que no dañaste el planeta a tu paso, ¿no? Que puedes dejarle a tus hijos y a tus nietos, puedes decirles que tu casa está construida con materiales que generaron un beneficio ambiental y no una destrucción. Bueno, muchas gracias. Justamente yo también creo que el tratamiento de la madera o el tratamiento del bambú tiene mucho que ver con pues su preservación y también la duración que va a tener, ¿no? Y todo eso es una técnica que es importante aprender. Carlos también ha compartido con nosotros algunos cursos específicos de caña guadúa, y hay aquí también un gran conocimiento tanto en Ecuador como en Colombia que ofrece la capacidad de llevar
un buen relacionarse con este material. Porque mucho es eso también, cómo nos relacionamos con los materiales que son parte de nuestra casa, ¿no? Y cómo nuestra casa es una manifestación de lo que somos nosotros. Entonces, un poco, no veo más preguntas, estamos ya... La última. Ay, bueno, La última Viviana, pregunta. la última. Como verás, tengo mucha curiosidad porque es un tema también nuevo para mí y quería preguntarte con respecto a esta experiencia que tú tienes en Ecoaldeas, porque también es un tema que ha resonado bastante de poder conformar una comunidad, pero obviamente pues hay un desconocimiento total del tema. O sea, ¿cómo ha sido esta experiencia para ti en esta formación a través de la comunidad, la experiencia social? Porque pues por lo menos yo te digo, ¿no? O sea, yo vivo en un conjunto donde pues somos 10 casas y en ese tema social es difícil. Entonces yo decía, bueno, si esto es así, ¿cómo será plantear un tema de una aldea? O sea, te lo digo porque yo no he vivido esa experiencia, me parece interesante esto que tú haces. Y claro, yo lo vivo en un conjunto normal, por decirlo así, pero veo todo este tema social y digo, poder llegar a conformar esto, o sea, llegar a que todo el mundo logre hacer como este trabajo en equipo es, wow, es todo un reto, ¿no? Sí, 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 Viviana, es un reto y toma tiempo y toma dedicación, pero también vale la pena el resultado, ¿cierto? Entonces es una inversión de tiempo que algunas personas estamos dispuestas a hacer en nuestra vida, no todas, digamos, hay personas que no quieren, digamos, dedicarle a sus relaciones interpersonales o a la construcción de comunidad tanto tiempo, y pues finalmente es como la comodidad que el mundo moderno nos ha vendido, ¿no? La comodidad de la individualidad es muy grande, pero los que hemos decidido lanzarnos con estos propósitos de vivir en comunidad, pues lo que hemos recibido es un aprendizaje muy grande, muy valioso para la vida, muchísimas habilidades, muchísima fortaleza y también la capacidad de resolver muchas de esas necesidades humanas fundamentales, porque pues en una comunidad estás más fuerte si estás dentro de una comunidad con una gran red de apoyo que si estás solo, digamos, solito con tu familia o con tu pareja. Entonces, es una bonita decisión. Hacemos incubadoras de ecoaldeas, que son espacios de aprendizaje para darles como las claves para arrancar estas comunidades. Por ahora, si tienes esa inquietud, lo que te diría es que mientras haya unas 4 personas o 4 familias que tengan un objetivo común, que tengan como un principio, un valor en común, ¿no? Y que se conozcan y se quieran, haya ya una red allí de afecto que puede estar alrededor de la música, alrededor de un hobby, alrededor del amor a la naturaleza, alrededor de, no sé, cada grupo es diferente, pero desde que haya esa unidad, ese pegamento, pues ahí puede empezar una comunidad. Y pues acá hace mucho sentido con las ciudades como están su calidad de vida, como se está deteriorando, pues no sé cómo estará allá en Ecuador, está de pronto un poco menos grave, pero... No, aquí es, para mí este es un paraíso. Eso es un paraíso allá. Pero por ejemplo, la calidad de vida en Bogotá es una cosa pues que ya los bogotanos están... Terrible. Están muy, sí, o sea, con muchas ganas de irse a vivir de una forma más saludable, ¿no? Entonces, pues de eso también se trata, de brindarle esa oportunidad a las personas de una forma de vida saludable. Muchas gracias, Carlos. Hola, bueno, me gustaría tomar la palabra, pues agradeciéndoles también lo que están haciendo los laboratorios, el compartir, el apoyo también, porque conozco así el hermanamiento entre Colombia y Ecuador en respuesta al terremoto y pues lo que ha llevado también Carlos como a compartir en cuanto a construcción ecológica y bueno, pues todo esto que nos lleva a expandir nuestra creatividad y a podernos adaptar de la mejor manera en este momento tan especial que estamos viviendo como humanidad. Entonces, bueno, les cuento, nosotros estamos aquí en Choachí, es un pequeño pueblito
que guardiana los páramos de Colombia. Y aquí tenemos un gran reto, aunque estamos en el pueblo, también pues mi pregunta se va dirigida un poquito a cómo activar por medio de planes de ordenamiento territorial esta experiencia que Carlos ha tenido aquí en Colombia con los ecobarrios, ver también cómo, de qué manera, aún estando uno en un pueblo, cómo puede volver su casa más ecológica, ¿no? Y esto por un lado. Y lo otro es también cómo la parte social y la parte de ponernos de acuerdo es tan importante para convivir. Así estemos en ecoaldea o estemos en nuestra propia finca o estemos en un pueblo o estemos en un barrio, estos elementos tan importantes que nos compartió Carlos respecto a la toma de decisiones juntos. Y también en el proceso que llevamos aquí, hemos identificado la manera tan importante de tener en cuenta la visión ancestral. Aquí también estamos construyendo nuestras casas de gobierno desde el pensamiento muisca, volviendo a traer esa memoria que en los libros de historia aparece como olvidada y perdida y desaparecida, pero pues estamos vivos como nativos, seguimos naciendo en nuestras ciudades, seguimos naciendo en nuestras montañas, y eso ya nos remite a tener una memoria del territorio. Y cómo es tan importante volver a traer esta memoria de hacia dónde vienen los vientos, cómo se construye con las direcciones, y por qué construir también nuestras casas de gobierno. Entonces, bueno, ahí te dejo esas dos preguntitas, una con el tema más social y otra con el tema más de escala y desde nuestras propias casas, cómo podemos iniciar el proceso. Gracias. Vale, lo chévere de tus preguntas es que como que contienen la respuesta misma, ¿no? Está obviamente que desde las ciudades y desde los pueblos se puede empezar a hacer algo. Lo que hicimos aquí con Ecobarrios fue reunir como a los líderes sociales de los barrios y proponerles que sus barrios se convirtieran en ecobarrios. Y hay un ejemplo también muy bonito que se acaba de hacer en Popayán, ¿cierto? ¿Cali? En Cali. Y es un tema también que está vivo en varios países, ¿no? Hay ecobarrios en México, hay otro movimiento en Chile, en Ciudad de México, en Chile, en Colombia se hizo aquí entre el año 2000 y 2003. Y pues se ha hecho de varias formas. El de Colombia fue como desde el apoyo de las juntas de acción comunal, que son como los organismos de participación barrial, y buscando que ellos se volvieran líderes del cuidado del medio ambiente y como del desarrollo sostenible de sus barrios. Y fue muy bonito y algo se logró. Desde México se hizo identificando líderes de los barrios que tuvieran alto compromiso ambiental y luego proponiéndoles a ellos una serie de métodos para enseñarle a la gente a usar tecnologías ecológicas en los barrios. Y hay mucho que hacer, ¿no? Hicimos huertas comunitarias, hicimos huertas en las terrazas de las casas, hicimos lombricultivos encima de los salones comunales o encima de las terrazas de las casas, hicimos centros de reciclaje comunitarios, hicimos temas de arte en las fachadas de las casas para pues, que hubiera una expresión también artística de la gente. Organizamos, digamos, en muchos barrios en los que habían problemas de ecología social, es decir, que ellos miraron su medio ambiente y dijeron, no, pues es que aquí el problema, más allá de la basura, es que es la violencia o es el maltrato a las mujeres o es los viejitos que están bastante olvidados en las casas. Entonces, en muchos de los barrios la solución más ecológica no era reciclar, sino, por ejemplo, crear un grupo de la tercera edad para que los viejitos salieran de las casas y se conocieran, hicieran actividades entre ellos. Entonces, digamos que lo lindo digamos, de esta visión ecológica es verlo desde una integralidad y empezar con una solución a dar respuesta a muchas necesidades. El proyecto Ecobarrios pues tiene toda sus métodos y sus cartillas
y todo eso está disponible, eso está abierto para el que quiera hacer un ecobarrio en el mundo o quiera alguno de ustedes proponerle a una ciudad o a un pueblo hacer ecobarrios. Todo el método está disponible, también estaba disponible todos los métodos de México, de Chile, mejor dicho, es un conocimiento que está abierto y lo que necesitaríamos es como personas que se encarguen en los pueblos de promover eso, ya sea como proyectos patrocinados por el gobierno, que puede ser un buen alcalde que le meta un presupuesto a eso, sería genial, y aliarse de pronto con los candidatos a las alcaldías que de pronto metan en sus planes del gobierno hacer ecobarrios y se comprometan con la gente desde ahí. Eso a veces puede ser más fácil que después llegar a pedir plata cuando ya están de alcaldes y ya se volvieron súper importantes. Pero entonces, o hacerlo con la gente, ¿no? Que era la aproximación mexicana, es simplemente reúne a la gente, reúne a los líderes, los que tienen en el corazón eso, y empiezas a hacer algo. Y empiezas a hacer algo es que pues se pueden crear de pronto grupos de jóvenes que tienen huertas y que tienen lombricultivos y que producen alguna cosa. Bueno, hablaste de las casas de gobierno, me gusta mucho esa, pues ahí está la solución, ¿no? La solución que tú muestras, que es muy bonita, es ir a un poco a la ancestralidad y descubrir que los territorios tenían casas de gobierno y entonces son malocas indígenas donde la gente se reúne a hablar alrededor del fuego y en una forma de hablar mucho más horizontal, mucho más participativa y mucho más integral, en la que no solo estamos escuchando ideas políticas, sino estamos escuchando, como lo decíamos antes, la dimensión emocional, la dimensión política, la dimensión espiritual, estamos escuchando y todas estas dimensiones creando lo que llamamos visiones de mundo. Estamos sentándonos a decir, bueno, ¿cuál es la visión de mundo acá y cuál necesitamos de pronto inventarnos? Porque es que el mundo, no sabíamos hace 10 años lo que hoy sabemos que está pasando en el mundo. Entonces, ¿cómo reinventamos esa visión de mundo? Y que ese diálogo llegue a los barrios y llegue a los lugares, pues es fantástico, ¿no? Nosotros los llamamos también las casas de pensamiento. Y pues me encantaría ver eso, un renacimiento de casas de pensamiento libres en el mundo donde las personas se sientan alrededor del fuego a construir nuevas visiones de mundo y ver qué sale desde ahí. Entonces yo creo que tú tienes una pregunta y una solución ahí mismo en lo que mencionaste, que está súper bonito. Bueno, muchas gracias, esto ha estado increíble poder escuchar tantas cosas y soluciones, como dices, sinérgicas. Quisiera nada más invitarte a cerrar este webinar de hoy, desde pues compartiéndonos principalmente la motivación, ¿no? De esa visión integral, sistémica, en la que también vemos no solo la bioconstrucción como es hacer las casas como las hacían hace 300 años, sino que también integramos soluciones tecnológicas de hoy en día, ¿no? Y cómo esta visión de evolucionar, retomando también muchos valores y muchas relaciones con la ancestralidad, con la naturaleza, pero tampoco negándose a las cooperaciones que se puedan dar en torno al uso de la tecnología. Eso. Sí, pues eso es, Piedad, lo que acabas de decir. Eso es. Queremos hacer arquitecturas que sean soluciones integrales. Queremos hacer arquitecturas que consideren todas las dimensiones del pensamiento humano, que abran diálogos de construcción de visión de mundo. Es decir, que cuando hablamos de Guado no solo estamos hablando de si es duradera o no, sino también estamos hablando de su significado, de su poesía, de por qué podemos sentirla, quererla y amarla como una solución hermosa, porque de pronto eso nos conecta con el momento del planeta, o nos conecta con el momento de la humanidad, o nos permite ver esas noticias que vemos en el noticiero de una forma diferente, ¿no? Porque el mundo en este momento está lleno de angustia, de dolor,
Y pues ahí está la solución, ¿no? La solución no es negar ese dolor, no es negar esa angustia, sino es convertirla en una acción, ¿no? Es convertir esa energía, esa frustración que podemos tener de pronto porque algo que no está funcionando bien en el mundo, ese político que cada vez que lo vemos nos hace sentir que la humanidad de pronto no tiene mucho futuro, o esas noticias que vemos por los medios de comunicación sobre la guerra, sobre armas, sobre injusticias, sobre deterioro ambiental. Entonces la invitación es a que tomemos esa frustración, ese dolor o ese desconsuelo, eso que quisiéramos ocultar en algún lugar y más bien lo convertamos en construcciones, en acciones, en realidades, y si lo hacemos juntos, pues es súper emocionante nos da diversión, como decíamos, ¿no? Nos da diversión, nos da participación, nos da entendimiento y nos da calidad de vida. Entonces, pues, ese es el tipo de arquitectura que queremos hacer, arquitectura emocionante que nos da calidad de vida y nos permite conectarnos con lo que pasa en el mundo dándole respuestas, no evadiendo la realidad, no diciendo, no, pues es que yo ya voy a vivir en una casita de ladrillo y cemento porque así me tocó y porque así es la vida y porque pues voy a hacer caso omiso a todo lo demás que he escuchado. No he escuchado ningún noticiero, no he escuchado ningún informe de las Naciones Unidas, no he escuchado ningún consejo de los 10.000 sabios del mundo, aquí no pasa nada. No, aquí pasan cosas graves, se está calentando el planeta y yo quiero que me coja en una casita de bambú hecha con tierra y sobre todo con una conciencia tranquila, pudiéndole enseñar a mis hijos y a la siguiente generación que lo que estamos haciendo es correcto, que lo que estamos haciendo es esperanzador, que lo que estamos haciendo vale la pena, porque si cada ser humano lo hiciera, pues reduciríamos, si cada ser humano en este momento decidiera usar solamente arquitectura ecológica, el impacto del ser humano en el planeta en este momento se caía por lo menos a la mitad del impacto actual. Entonces, es una gran cosa poder enamorarnos de la arquitectura ecológica y poder conectarnos con toda la magia que tiene, que eso sí les garantizo que magia es lo que hay en los caminos del bambú, la madera, el amor por la naturaleza y la construcción colectiva. Qué hermoso, muchas gracias, me están así como corriendo corrientes por todos lados. Mucha felicidad y pues estoy con ganas de agradecer también a todos los que han asistido. Voy a pausar ya la grabación para poder también este webinar subirlo a un YouTube y compartirlo con todos, pero pues no se vayan para que podamos también recoger sus correos. Pues queremos decir gracias, muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos los que han asistido y es un gran honor también poder compartir contigo y que esto podamos compartirlo con mucha gente también. Miles de gracias.